Bueno, nosotros nos sumamos también a los discursos, a las lecciones geográficas también, pero también a los discursos sobre las bondades de estas reservas marinas, ¿no? Me parece que eso está fuera de toda duda de cómo repercute positivamente en el ecosistema y también en los bolsillos de los pescadores profesionales, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros queremos poner aquí una serie de problemas sobre el tema. Tenemos ahora mismo 3 propuestas bloqueadas en Madrid, ¿no? Pendientes, tienen el visto bueno, están pendientes de dotación. Y me parece a mí que es un problema que tiene que resolverse, o por lo menos tenemos que estar, ¿verdad?, incidiendo a ver de qué manera podemos resolver, desbloquear esta situación de financiación, ¿no? Entonces, yo quería traer aquí hoy un documento, ¿verdad?, un acuerdo del Cabildo de Tenerife, esto de enero de este año, de enero de este año. El Cabildo de Tenerife solicita a la Dirección General de Pesca, es un acuerdo aprobado por mayoría de todos los grupos, solicita a la Dirección General de Pesca del Gobierno Canario que reitere al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la creación en la isla de Tenerife de las reservas marinas de Teme y Anaga. Pero ¿cuál es la cuestión importante? El Cabildo de Tenerife se expresa y reafirma la voluntad de este Cabildo en implicarse en la financiación de la creación de la misma. Quiero decir, hay un problema de financiación, evidentemente, porque si no, no podemos ni montar los centros de interpretación, ni tampoco va a haber vigilancia. Es el problema fundamental que tenemos. ¿De qué le falta a Teno, Anaga y al norte de La Gomera? Bueno, al norte de La Gomera le falta algunas cosas más que ahora le digo, pero financiación. Entonces, hay un compromiso del Cabildo de Tenerife. Me parece a mí que el señor consejero y el presidente del Cabildo de Tenerife deberían reunirse y ver de qué manera se puede habilitar este tipo de financiación, porque hay un estudio hecho muy interesante que en 10 años necesitamos 10 millones para poner a funcionar, 10 millones de euros para poner a funcionar una reserva marina en 10 años. No es a millón por año, solo que de entrada al primer año tenemos que meter 2 millones de euros, efectivamente, el centro de interpretación, comprar una faluguita o algo, ¿no?, para vigilar y dotar de personal. Por eso el primer año siempre hay un poco más de coste. Entonces me parece que eso es factible, y aprovechando que está aquí el amigo presidente del Cabildo de La Gomera, me parece que también sería muy interesante reunirse también las dos instituciones para intentar desbloquear financieramente la reserva del norte de La Gomera, que es muy importante y actualmente está siendo bastante, digamos, esquilmada, ¿no? No solamente por pescadores de la isla, sino de fuera. O sea, que me parece que eso podría ser una solución, ¿no? Y entonces avanzar también en lograr el 10% de superficie marina protegida, como hay bastantes documentos que lo indican, y que nosotros no lo tenemos. Esa es la solución que nosotros aportamos, la propuesta, ¿no? Si es viable. Y luego, efectivamente, como decía el compañero, el señor Rodríguez, de Nueva Canaria, hay 2 propuestas que quedaron en los cajones y a la gaveta del Cabildo, me imagino, que es la propuesta de reserva marina de la Punta del Confidal, la montaña de Aruca, la Punta de Tinoca, y también está la de la playa del Cabrón hasta Gando. Se estaba intentando que esa propuesta se podía haber ampliado hasta Gando. Entonces, es una propuesta que me parece que es necesario sacarla de la gaveta, ponerlas activarlas, ¿no?, y ver de qué manera podemos nosotros, ¿verdad?, porque Gran Canaria no tiene ninguna reserva marina y es una zona muy importante también y que se beneficia además de las corrientes, ¿no?, de abajo hacia arriba, ¿no? Hay bastante. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.